Buenos días a todos los invitados a este segundo webinar que estamos organizando la Asociación de Profesores de la USMA. Hemos estado tratando de tener un contacto directo con cada uno de los docentes. Algunas circunstancias a veces no nos los han permitido, pero queremos renovar y darle por decirlo así, a darle un cambio a lo que se ha venido trabajando con las posibilidades. Entonces, dentro de nuestro programa de formación y lo que nos mandan nuestros estatutos, está precisamente brindar a todos los miembros de la asociación asesoría en algunos temas, especialmente la Secretaría de Asuntos Laborales, que la maneja el profesor Boris Núñez. Es el que le toca hoy trabajar precisamente con el tema reglamento del docente y la norma laboral, viéndolo siempre en el asunto de guardar una relación armoniosa obrero-patronal, en este caso la USMA como nuestro patrono y nosotros como colaboradores directos, sabiendo que la docencia no es cualquier labor, la docencia es una labor hermosa y que asimismo es una labor humana. Entonces, la relación obrero-patronal cambia mucho cuando se habla de trabajar con los docentes. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la Asociación de Profesores de la USMA. A ProUSMA tenemos nuestra propia página web en la que hemos estado publicando algunos artículos, inclusive todo lo que tiene que ver con nuestra propia filosofía como miembros de la USMA. Ya el webinar anterior hablaba sobre la espiritualidad del docente, comenzando precisamente en Semana Santa. En el día de hoy, el profesor Boris va a estar a cargo de la disertación. ¿Quién es el profesor Boris? Bueno, el profesor Boris es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas desde el año 2005 aquí en la USMA. Es licenciado en Comercio Internacional, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, tiene un posgrado en Mediación y algunos cursos especialmente en Sistema Jurídico Romanista y la Unificación del Derecho. También tiene un posgrado en Mediación y Didáctica General y tiene una maestría en Negociación, Mediación y Arbitraje. Todos estos títulos que le adornan lo ha llevado a ejercer la docencia dictando los siguientes cursos: Derecho Económico, Derecho Romano, Negociación, Mediación y Arbitraje. Así que recibamos entonces en este momento al profesor Boris. Introduce el webinar del día de hoy el profesor Sergio Castillo, el secretario de Comunicación de la Asociación de Profesores de la USMA. Profesor Boris, es suyo bueno, le damos la bienvenida a todos los que estamos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Perfecto. Y esperamos entonces que poco a poco vayamos haciendo la costumbre, pues, de ir invitándonos a estas actividades que la asociación está programando. Entonces, bienvenidos. Veo a la profesora Berta, veo a la profesora Clarisa, al profesor Juan, a la profesora Michelle y vemos también al profesor Rodolfo. Bienvenidos, calurosos, y esperamos seguirlo viendo en nuestras actividades. Muy buenos días. Muchas gracias, Sergio, por esta introducción. En efecto, pues como parte de la labor que realiza la Asociación de Profesores de la USMA, una entidad autónoma, tiene también sus propios estatutos, tiene su propia constitución como personería jurídica. Nosotros tenemos una labor pues de acercamiento, de apoyo, de asesoría, de acompañamiento a toda esa planta docente de nuestra institución académica, de nuestra casa, que es precisamente nuestra universidad. En ese sentido, y ya retomando lo que ha sido la misión que tenemos como asociación, es llevar esa formación o ese acompañamiento en cuanto a actualizaciones e informaciones para todos los docentes de nuestra casa de estudio. Y uno de esos es este foro, este trabajo conjunto que hemos hecho a nivel de la ProUSMA, encabezada principalmente por nuestro presidente Vicente Rodríguez y todo el equipo de la Junta Directiva, de ir llevando regular y frecuentemente, estos foros tipo webinar
para algunos temas de interés para todos. Hoy, pues, tengo el compromiso y la responsabilidad de desarrollar el tema del reglamento del profesor y su vinculación con las normas laborales. Todo es conocido y yo estaba haciéndole algunas inquietudes a nuestros compañeros de qué es lo que más o menos quisieran saber puntualmente de este tema, y espero que podamos cumplir con las expectativas de todos y también ampliar un poco la base de conocimiento que quizás muchos desconocíamos que existía un reglamento del profesor dentro de la USMA, en la cual, además de los estatutos de la USMA y también del reglamento del proceso académico, tenemos un reglamento que nos corresponde a nosotros como docentes, que somos la primera línea de contacto con esa población que es el sujeto y objeto de nuestro trabajo, que son nuestros estudiantes. Sin más preámbulo, pues voy a permitirme a compartir en la pantalla de una presentación que les preparé, y en la medida en que vayamos avanzando, soy libre de que me hagan todas las preguntas que podamos responder. O sea, estoy abierto a las preguntas, así que podemos hacer un tipo de diálogo en la medida que voy avanzando con cada filmina y no tener que esperar hasta el final si tienen alguna pregunta. Así que voy a proceder a compartirles la pantalla de nuestro material para ir avanzando poco a poco en el tema. Vamos a ver acá. Aquí está. Muy bien. ¿Me pueden confirmar que ven la pantalla, por favor? Sí, profesor, está en línea. Solamente póngala en modo presentación. Perfecto. Vamos a ver, ahí está. Ahora sí. Excelente. Muy bien. Gracias, Sergio. Bien, en efecto, como Asociación de Profesores de la USMA, pues hoy queremos contribuir a la actualización, información de todos nuestros compañeros, colegas, docentes, y vamos a revisar un poco algunas normas del reglamento del profesor. No son todas, sino que hemos tratado de rescatar, considerando un poco esas inquietudes que quizás algunos de los compañeros tienen, y ver de qué manera se vinculan con las normas laborales que nos gobiernan y que nos regulan en general. Bueno, en primer lugar, nuestra agenda de lo que vamos a tratar de abordar hoy: el reglamento del profesor, la relación con las disposiciones laborales, algo de los derechos y deberes que tenemos como docentes, y también algunos elementos de los estatutos de nuestra asociación APRO-USMA. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro que toda nuestra regulación como profesores de la Universidad Santa María la Antigua parte de una premisa y parte de una norma fundamental, que es nuestra Constitución política, que desarrolla los principios generales del trabajo, los principios generales laborales, ¿no? En el cual se consignan derechos fundamentales que para todos van a ser irrenunciables, como lo son las vacaciones, como son el salario, las condiciones laborales, igualdad, etcétera. De ahí, lógicamente, después todos esos principios constitucionales que en materia laboral se van desarrollando, pues tienen su asidero en el Código de Trabajo, y principalmente y puntualmente en un capítulo que se llama o se refiere a los contratos especiales, y en este particular nos atañe los contratos especiales de maestros y profesores, que está regulado dentro del Código de Trabajo. Luego de esto, nuestra siguiente norma que nos somete y que nos sujeta a todos dentro de nuestra relación con la universidad son los estatutos de la propia universidad, de la USMA. Luego de esto, el reglamento académico, que es el que nos somete pues a toda una serie de disposiciones de cómo debemos llevar y conducir el proceso académico con nuestros estudiantes, respetando los derechos que tienen nuestros estudiantes, pero también haciendo ver los deberes que se tienen dentro de esta relación profesor
estudiantes. Y por último, pues tenemos también nuestro reglamento del profesor, que data del año 2003 y que en el momento pues es el reglamento que se mantiene vigente para toda la relación que tenemos entre profesor y la Universidad Santa María de la Antigua. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de algunos artículos fundamentales básicos que hablan sobre los principios generales que se le aplican, que nos aplican a nosotros como profesores. En primer lugar, ¿quién es el profesor o a quién se considera como profesor? Pues lógicamente, como dice el artículo 1, es a toda aquella persona que es contratada por o ingresa a la universidad mediante un nombramiento y una contratación directa por parte del rector de la universidad y que realiza funciones específicas de docencia e investigación. Esta contratación o este nombramiento tiene que llevarse a cabo, tal como lo dice el artículo 2, en base a principios de libertad profesional. Se habla mucho incluso en el estatuto, se habla también en el Código de Trabajo de lo que es la libertad profesional, la libertad de cátedra que tenemos como profesores y docentes de poder llevar a cabo nuestra labor siempre y cuando pues, se respete el derecho a ejercer con dignidad, veracidad, objetividad y respeto a lo que son las políticas y las normas pues, de la institución y también en cumplimiento de las reglas y las normas y disposiciones reglamentales y legales que nos aplican. Sin embargo, podemos ejercer nuestra labor, nuestro magisterio, sin más que esas condiciones, siempre manteniendo ese nivel de respeto y dignidad, sobre todo hacia nuestros estudiantes. Otro de los principios generales que se desliga y se desarrolla a partir de nuestro reglamento es precisamente que la universidad trabaja fundamentalmente o va a procurar el perfeccionamiento de su personal docente. Es conocido para muchos, nosotros hemos tenido esta experiencia de trabajar y ofrecer pues, los servicios de magisterio y de docencia que constantemente la universidad desarrolla e invita a nuestra planta docente a participar de cursos y programas de didáctica, de formación universitaria, en la cual recientemente y precisamente a raíz de los eventos desde el año pasado, 2020, de la pandemia, pues se aceleró mucho más estos programas en gran medida, e incluso antes de la pandemia también, en cuanto al tema de la actualización y la formación de los docentes en cuanto a formación universitaria o docencia superior. Ya la universidad ha estado también procurando que este personal o todos nosotros como cuerpo colegiado podamos formar parte de estos cursos y de estos seminarios a fin de poder actualizar nuestras técnicas andragógicas y pedagógicas para el bienestar y buen desempeño de nuestra labor como docente. Otro de los principios, y aquí también me gusta resaltar, es que la USMA, dentro de este reglamento que nos somete pues, o nos regula, también reconoce ese compromiso de alentarnos a nosotros como profesores para poder seguir adquiriendo grados superiores y que podamos avanzar también en nuestra formación personal como profesionales, ¿no? Es parte de un principio general que el cual nosotros como profesores podemos sentirnos beneficiados en la medida en que podemos contar con que la universidad en general puede alentar, y ese verbo de alentar tiene que trascender más allá hacia acciones un poco más palpables, ¿no? Obviamente. Sin embargo, pues es un compromiso también por parte de la USMA, de la universidad, para con los profesores, de poder facilitar y promover ese crecimiento y ese avance de ir superando académicamente
cada uno de los profesores, ¿no? Poder ir desarrollando y mejorar también nuestras habilidades como docentes. También la USMA como institución del saber, como una universidad como que se precia, en la que el principal compromiso de toda institución educativa universitaria a nivel superior no solamente es instruir el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, sino también generar conocimiento. Yo creo que una de las labores fundamentales de toda universidad es generar conocimiento y apoyar en ese sentido a toda su planta docente y de investigadores para que generen ese conocimiento que tanto se necesita y sobre todo en nuestro país, como que básicamente hay muy poca producción investigativa y es un compromiso que hemos escuchado desde también que ingresó la nueva administración de apoyar a los profesores en aquellos sobre todo que desean llevar a cabo una labor de investigación. Y es fundamental porque esta labor de investigación también le contribuye a la universidad a poder proyectarse en ese trabajo de extensión hacia la sociedad y hacia la comunidad, hacia el país. Poder decirle al país lo que podemos producir intelectualmente, y es una buena carta de presentación también como casa de estudio. Así que la USMA asume este compromiso de procurar esas condiciones necesarias para que todos los docentes podamos también de alguna manera dedicarnos a la investigación, a la generación de conocimiento que tanto se requiere en el país. Y bueno, también no puedo dejar de pasar de que algunas iniciativas gubernamentales que se han llevado a cabo, como los programas de investigación y de apoyo científico que desarrolla la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y que hace convocatoria, la universidad, la USMA, ha participado de esas convocatorias. Quizás lo que nos hace falta es un mejor canal de comunicación para poder enterarnos oportunamente, pero sí, hay una conexión y hay un acompañamiento entre la USMA y algunas entidades del Estado para llevar a cabo esa investigación, pero sentimos que se requiere más, se requiere un poco más, sobre todo en la parte de comunicación, para que todos nuestros docentes también puedan estar enterados oportunamente y puedan participar de estos esfuerzos. Y bueno, también el último principio que quiero resaltar, de los 6 que tiene el reglamento del profesor, es precisamente que se mantenga un programa de incremento gradual del profesorado. Esto se refiere con el escalafón del profesor, del profesorado, en la que una vez que nosotros ingresamos como docentes, en esa medida también ir evacuando las etapas, los niveles, los grados en la cual podamos aspirar a mejores condiciones como profesores y a nivel profesional dentro de la Universidad Santa María la Antigua. Bueno, esta imagen es parte de la junta directiva que asumimos, tal nuestro presidente Vicente Rodríguez, como también nuestro vicepresidente profesor Chu, ahí está el compañero Sergio Castillo y el resto también de la junta directiva. Bien, vamos, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí para seguir avanzando. Si no, continúo con la otra parte de la selección y contratación del profesor. Muy bien. Bueno, continúo. Bien. Ahora, dado que parte de los principios generales del reglamento del profesor como tal se enmarcan a respetar esa libertad profesional de promover el crecimiento del docente, que lo plasma la propia universidad en este reglamento, alentándonos a que sigamos mejorando y perfeccionándonos a nivel magisterial. Bueno, ahora nos toca pues revisar
cómo podemos aspirar concretamente a esos principios que relata la universidad y cómo podemos materializarlo realmente. Bueno, en este sentido, pues, el capítulo que habla del mismo reglamento del profesor, que habla sobre la selección y contratación del personal docente, nos infiere que para poder ser, y como ya lo hemos resaltado, se es profesor directamente por un contrato que nos sometemos incluso a las normas laborales y a la vez también nos sometemos a las normas de nuestro estatuto y los demás reglamentos de la universidad. Sin embargo, el carácter que apenas ingresamos a la casa de estudio, a la USMA, una vez que somos contratados, la propia norma del reglamento nos habla o nos advierte que ingresamos con carácter de interinidad. Es decir, que todavía, hasta que no se cumplan los periodos o el máximo de tiempo que la propia ley laboral lo define, nosotros pues todavía no estamos en un estatus de una permanencia como tal. Una vez que ingresamos, no es que automáticamente somos profesores de carácter permanente. Ahí tenemos que cumplir con las normas mínimas que el propio Código de Trabajo establece para este tipo de contratos. Recordemos, y lo que les advertí al inicio, nuestra contratación en la universidad corresponde a un contrato especial de trabajo que es sobre los profesores y maestros, que así mismo lo define el Código de Trabajo en los artículos 236 y 237. Ahora, una vez que ingresamos como profesores, parte de nuestros compromisos o de nuestras obligaciones como tal es de mantener actualizado nuestro expediente. Cada vez que nosotros podamos avanzar en alguna ejecutoria, en algún grado académico que estemos cursando y que estemos superando, es importante que nosotros como profesores también lo comuniquemos a la universidad para que se vaya actualizando nuestro expediente, aun cuando todavía estamos en esa etapa de interinidad, ¿no? Que todavía no hemos adquirido el carácter de un profesor permanente como lo visualiza o lo contempla el Código de Trabajo. Este compromiso principalmente nos debe responder a nosotros. O sea, nosotros como docentes somos los principales interesados en que nuestro expediente esté al día y se actualice para que en la medida que tengamos la oportunidad de poder mejorar nuestro escalafón, de mejorar de categoría o de grado, pues entonces ya la información está en el expediente nuestro que lleva a cabo la Oficina de Recursos Humanos de la universidad. Ahora, la propia casa, la USMA, tiene dos categorías principales de profesores. Los clasifican de dos formas, los ordinarios y los profesores extraordinarios. En primer lugar, vamos a pasar a ver quiénes son profesores ordinarios, como lo clasifica la universidad, y en función de ello, quiénes son, bajo qué categoría ingresan los profesores ordinarios. Bueno, son aquellos que, en primer lugar, han podido llevar a cabo el curso de servicio docente, el concurso, perdón, de servicio docente, que es la apertura para poder, una vez que ya estamos contratados, ya somos contratados, pero estamos en esa situación de interino. Todavía no hemos podido avanzar hacia lo que es la categoría de servicio docente o de mayor permanencia. Pero para eso hay que participar y mostrar interés en el concurso de servicio docente y poder aspirar y seguir avanzando en cada una de las categorías. ¿Cuáles son estas categorías? Se dividen en 3 y cada categoría se subdivide en diferentes grados. Tenemos la categoría del profesor auxiliar, en la que son los que con un mínimo, con un título
universitarios, pues, o que no han quizás alcanzado algunos años, pues se puede aspirar, y esto se subdivide en grado 1 y grado 2. Tenemos también la calidad de profesor agregado, que también tiene una subdivisión, grado 1, grado 2, y el profesor titular, que va desde el grado 1 al grado 5, y este fundamentalmente es aquel que ya cuenta con más currículum académico y también títulos que avalen, pues, esa condición de titularidad en función. Algunos casos puede darse que los profesores auxiliares o agregados pues no tengan todavía algún grado académico, pero pueden formar parte también de la planta universitaria, pero con el grado de titular, una vez que ya se haya también superado el esquema, pues, de este concurso, ya podemos ingresar directamente a esta condición o a esta categoría de profesor. Bien. La clasificación profesional. Bueno, para poder definir el concurso de los servicios profesionales o del concurso, esto está regulado entre los artículos 23 y 24 del reglamento del profesor. No quise ahondarlos mucho en este momento porque es una serie de requisitos y de prerequisitos en la que cada profesor, por ejemplo, tiene que tener título académico, tiene que cumplir con un periodo mínimo de tiempo de estar dando las clases, normalmente los primeros 2 años, y luego de tener esos primeros 2 años, entonces aspirar a cada una de las categorías de profesor auxiliar, agregado o titular como tal. De acuerdo también, el concurso también se va a basar en base a las condiciones que la universidad también tenga en cuanto a sus recursos económicos, pero lo más importante es que la apertura de estos concursos, tal como lo señala el reglamento, es cada 1 de septiembre de cada año. Es decir, en estos momentos es una buena oportunidad para ir actualizando nuestros expedientes, toda vez que si se da la oportunidad de que se abra pues el concurso a partir del 1 de septiembre, pues todo aquel que tenga interés en ir actualizando y mejorando su categoría como profesor pueda hacer e iniciar este procedimiento a partir de su solicitud. Esto, tal como lo señala el artículo 32, tiene que ser una solicitud formal, documentada y presentada ante el director de escuela o ante el director de cada programa de posgrado. Es el director de escuela que luego comunica al decano y este a la vez ya hace la comunicación directa con las autoridades del vicerrector académico para iniciar entonces esta convocatoria de los profesores a poder formalizar y mejorar o ascender en cuanto a las categorías que tiene el reglamento del profesor. Como bien lo señala, el director de escuela va a enviar al decanato a más tardar en el mes de agosto las solicitudes y la documentación pertinente a de los profesores candidatos a la promoción y entonces el vicerrector académico conjuntamente con un comité evaluador que está integrado por el secretario general de la universidad, el director de recursos humanos, el decano de la facultad respectiva que corresponda y un representante de la Asociación de Profesores de la USMA y un representante de la Federación de Estudiantes de la USMA. Esta comisión evaluadora entonces se va a encargar de informar al rector y el rector entonces luego podrá hacer la designación o la promoción de la categoría. Hay que dar la salvedad que una vez que se dé la evaluación, se le va a notificar al profesor respectivamente y si en algún momento no está conforme con la evaluación o al criterio de la comisión, este podrá reconsiderar y
la reconsideración tendrá que ser contestada en menos de 15 días o dentro de los 15 días a la notificación que tuvo el profesor de su evaluación en base a la comisión evaluadora. Este es el procedimiento para ir, luego de superar esos 2 años de interino, pues entonces ir avanzando en cada una de estas categorías como auxiliar, agregado o titular. Bueno, como les había señalado, entonces, si no somos un profesor ordinario, dentro de la categoría ordinario, entonces la otra categoría o clasificación es los profesores extraordinarios, que son básicamente quizás profesores adjuntos que no han superado el concurso de servicio profesoral, o profesores invitados de otras universidades, o personal que de alguna manera no es permanente o que no se mantiene con esa regularidad, o que han hecho algunas labores de distinción, no solo para la universidad, sino también para el país, y son nombrados como profesores eméritos, y así sucesivamente. La categoría de profesores extraordinarios no responden a la categoría de profesores que siempre estamos de planta y de forma permanente dentro de la universidad. Por ende, también esta categoría de profesores extraordinarios no necesariamente no son los que van a formar parte tampoco de la Asociación de Profesores de la UMA, porque no tienen esa permanencia y esa regularidad como sí lo tienen los profesores ordinarios. Bien, ahora veamos, luego de ver estos artículos que he querido resaltar como lo más importante dentro del reglamento del profesor, veamos entonces algunas normas laborales que se conectan o que de alguna manera vinculamos con las reglas del reglamento del profesor. En primer lugar, los contratos especiales de maestros y profesores que contempla el Código de Trabajo y están desarrollados en el artículo 236 y 237 del Código. ¿Qué nos indica el artículo 236 del Código fundamentalmente? Bueno, en primer lugar, este artículo que se refiere a los distintos especies de contratos especiales en calidad de maestros y profesores y que han de aplicarse no solamente al rigor de las instituciones de educación superior, sino que también se aplica a maestros de escuelas de preescolar, primaria, básica, media y lo que antes era conocido como la secundaria, tanto para las escuelas privadas que desarrollan estas actividades educativas como se hacen en las escuelas públicas. Y es ahí en donde en primer lugar el artículo 236 del Código advierte que esta norma se aplican a todo tipo de contratos especiales de profesores, indistintamente si se trata de nivel primario, medio, premedia o también nivel universitario, que es en nuestro caso puntualmente como profesores de educación superior. Inicialmente, el mismo código o la norma del artículo 236 en su numeral 1 nos advierte que los contratos que se vayan a celebrar se van a entender como contratos de tiempo indefinido, con la excepción de lo que dispone el artículo 75, que se refiere a los contratos definidos, por tiempo definido. ¿Esto qué significa? Como normalmente para poder obtener la permanencia o la antigüedad, el mismo Código de Trabajo nos indica que todo trabajador que tenga más de 2 años laborando en la empresa ya va a adquirir su antigüedad y comienza a entrar en una categoría de contrato de tiempo indefinido, por contrato de tiempo indefinido. Pero antes de que ocurran esos 2 años, hay una coincidencia entre lo que dice la norma del Código de Trabajo, que podrán ser contratos por tiempo definido, sin llegar al carácter de permanente, salvo que ya se cumpla con ese mínimo de tiempo
que son los 2 años de continuidad laboral en la empresa. Y es esto lo que se refiere el artículo 236, salvo los contratos que se refieran de carácter de tiempo definido, todo lo demás o todos los demás contratos que cumplan con ese mínimo de tiempo ya van a ser considerados de carácter indefinido. Es decir, todos los profesores de la USMA que ya tengan más de 2 años pueden calificar para que su contrato o su relación de trabajo sea de carácter indefinido y solamente habrá que ir impulsando el avance o la reclasificación profesional del docente. Todo profesor que inicia labores en la universidad lo hace con carácter de interinidad hasta el máximo establecido por la legislación laboral, como dice el artículo 19 del reglamento del profesor. Y efectivamente le menciono en ese mismo artículo 75 del Código, para ver la relación, que la cláusula de duración de un contrato por tiempo definido no podrá ser utilizada con el objeto de cubrir de una manera temporal un puesto de naturaleza permanente, etcétera, etcétera, etcétera. No puede haber una sucesión de varios contratos por tiempo definido para ocultar una relación indefinida, pero si varios contratos de tiempo definido se hacen en menos de 2 años, todavía no se adquiere el grado de permanencia hasta que se cumplan el mínimo de esos 2 años. Es a lo que en sentido concreto es lo que se quiere referir esta conexión de las 3 normas. Bien, bueno, el numeral 2 del propio artículo 236 nos habla del año académico. Hoy en día, pues ya casi la mayoría de las universidades privadas, y en el caso nuestro, de la Universidad Católica Santa María la Antigua, nuestro año académico ya se divide en cuatrimestres en la mayoría de los casos. Todavía en el curso del reglamento también y del estatuto también se divide el año académico en semestres y cuatrimestres. Por ende, el mismo Código de Trabajo señala que ese año no puede exceder lo que usualmente ocurre en los docentes de centros oficiales públicos. Tiene que seguir la misma secuencia o en la misma principio, ¿no? En cuanto al año escolar o al año académico en nuestro caso. El artículo 236 del Código ya nos advierte en función del salario, ¿no? El salario de un profesor de cátedra completa y de un maestro de horario regular no será en ningún caso inferior al salario básico inicial según su categoría le correspondiese a quien trabaja en un establecimiento de docencia oficial de los profesores en las universidades públicas, por ejemplo. Esta regla solamente se aplicará a los trabajadores que presten sus servicios en establecimientos de enseñanza preprimaria, primaria, media, académica, vocacional y universitaria. Es decir, un principio del Código de Trabajo es que los profesores de las universidades privadas o particulares en sí no deberían de ganar en condiciones menos favorables que lo que gana un docente en la universidad pública. Ese es el principio que recoge el Código de Trabajo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo lo que iba a comentar, Boris, es que de alguna manera en la USMA hay alguna ventaja para trabajar. Por ejemplo, para los profesores que tenemos tiempo parcial. Y comentarlo por el siguiente asunto. Digamos, yo he trabajado en la Universidad Americana, en la Universidad Latina y en algún otro chéchere por ahí. Y estos reglamentos no se siguen, especialmente en el asunto de trabajo. Por ejemplo, ellos si es por régimen de cuatrimestre, te contratan 2 cuatrimestres y te dejan un cuatrimestre supuestamente de vacaciones, pero eso es para precisamente violentar la norma que tiene que ver con la permanencia o la continuidad del docente. Entonces, ¿de qué se valen ellos? Estaba preguntando y viendo lo que tú estás exponiendo,
de qué se valen ellos para hacerlo así, y que a muchos también los tiran por servicios profesionales, también por la misma razón, no darle antigüedad al docente ni continuidad. Sí, en efecto, Sergio. Bueno, es un tema de que las propias unidades académicas de otras universidades privadas, pues, aplican quizás para ventaja de su propia administración, pero no tanto para beneficiar mucho al profesor. Y esto sí lo podemos evidenciar. Tú que has tenido la oportunidad también de trabajar en otras universidades privadas, yo también lo he podido ver, porque también he estado trabajando en otras universidades privadas, y en definitiva, no por ensalzar, pero hay que honor a quien honor merece. Yo creo que la Universidad de Santa María de la Antigua, entre todas las universidades particulares y privadas, es la que mejor consideración tiene hacia su planta docente en función de estos temas de contratación, me parece, y también por el propio diseño de lo que establece sus reglamentos y sus normas y su normativa. Lo que sí te puedo comentar es que en temas de interpretación de la ley, pues hay muchas opiniones. Los abogados solemos hacer, si hay 4 abogados reunidos, hay 5 opiniones diferentes, es un viejo refrán. Y eso, pues, lastimosamente ha sido una práctica de costumbre de hacer este tipo de contrataciones para precisamente interrumpir esa posibilidad de que el docente pueda tener y pueda adquirir ese grado de permanencia y de antigüedad. Pero cosa que eso no ocurre, o más bien ocurre de la mejor forma en la Universidad de Santa María de la Antigua, porque hay hasta cierto punto esa evidencia de que sí se cumple con estos reglamentos y con estos principios básicos que el Código de Trabajo también nos señala, en definitiva. No sé si tenga otra pregunta o otro comentario, sino para avanzar. Bien, prosigo entonces. Bueno, todavía revisando el propio artículo 236 del Código de Trabajo y su relación con algunos reglamentos. Aquí ya en el numeral 4 nos refiere de que todos los profesores y directores de escuela tendrán derecho al pago de sus prestaciones laborales básicas, sus vacaciones, conforme a lo que disponen las disposiciones que rigen incluso a los planteles oficiales de enseñanza. Lo que quiere decir este numeral 4 es que utilizando la fuente de interpretación de la ley, que es la analogía, lo mismo que ocurre en algunos planteles oficiales en cuanto al pago de vacaciones, es lo mismo que debería aplicarse también a los docentes de universidades particulares, fundamentalmente. Y refiriéndose al caso del abandono injustificado del puesto, si un docente se retira injustificadamente del recinto académico superior, pues lo único que tendrá derecho es al pago de sus vacaciones proporcionales, pero no al resto de las prestaciones que en sí puedan tener el profesor dentro de esa institución. Eso es cuando un profesor pues decide ya, quizá por efecto de cansancio y ya, pues hasta hoy doy clase y no regreso más, así, de una manera abrupta, sin ninguna razón, sin ninguna justificación. De eso se trata entonces, que este profesor podrá tener nada más derecho únicamente a un pago de vacaciones proporcionales y más nada. No podrá, por más que haya tenido años de laborar, pues, si lo hace de esa manera injustificada, pues perderá todos los demás derechos y nada más será sujeto al pago de unas vacaciones proporcionales mínimas. Y en ese sentido, y buscando un paralelo con el reglamento del profesor de la USMA, aquí sí nos señalan que nosotros como docentes tenemos derecho a vacaciones, licencias, de acuerdo con lo que establecen las leyes laborales, el estatuto y los reglamentos, y teniendo en cuenta las necesidades derivadas de la organización, es decir,
de la propia universidad. En ese sentido, pues sí, incluso tenemos derecho en el propio reglamento del profesor, también se reconoce la posibilidad de que los profesores podamos aspirar a licencias con sueldo o sin sueldo, dependiendo de cada caso, incluso para poder hacer otras labores fuera de la universidad, siempre y cuando no sean de administración, de enseñanza de otra universidad en particular, ¿no? De eso se trata. Muy bien. En el caso del artículo del numeral 5, ya para terminar, en cuanto al tema de las normas laborales, nos habla de los periodos de suspensión de actividades docentes durante el año escolar o la terminación de este serán remunerados y excluyen las vacaciones legales en cuanto excedan de un mes conforme al ordinal anterior. Bueno, nuestro caso, nosotros en la mayoría, creo que de la situación de los profesores de la USMA, cada vez que culmina un cuatrimestre, inmediatamente inicia el otro, pues se hace el pago correspondiente a lo que son prestaciones, lo que son los 13º proporcional y vacaciones proporcionales también, ¿no? En ese sentido, pues, aun cuando haya una situación quizás que un profesor no tenga una materia o no se le haya asignado una materia en particular, pues la universidad, hasta donde hemos podido corroborar, pues sí se dan el pago de estas prestaciones y se da la terminación incluso de cada uno de los servicios que brinda el docente con el pago respectivo de sus prestaciones laborales. Ahora bien, a manera de paralelo, pues como les señalaba en el artículo 54 del propio reglamento, nos indica que para ejercer actividades laborales fuera de la universidad, los profesores de tiempo completo deben contar con aprobación escrita del rector y, bueno, no podrán ejercer cargo administrativo en otras instituciones de enseñanza que sean similares, que sean, aquí dicen instituciones de enseñanza en general, que pueden ser escuelas o pueden ser universidades. Pero sí puede haber un espacio de solicitar al rector licencia para poder ocupar otras labores e incluso también sin tener que perder las horas de clase, siempre y cuando no interfiera con las horas de clase que uno tiene. En el caso de ser profesores de tiempo completo, que es el máximo de profesores que elaboran las 40 horas semanales, como dice las normas laborales. Bien, el otro artículo del Código de Trabajo que se vincula con nuestra situación es el artículo 237 y fundamentalmente habla de la situación de la terminación de la relación de trabajo, del contrato de trabajo, en base a una causal de despido, que será causal de despido las evaluaciones de deficiencia que tengamos como profesores, ¿no? Todos los cuatrimestres, hoy por hoy, lo hemos visto durante todo este año de la pandemia y este año 2021, antes de que nosotros cerremos libretas, tenemos que hacer una autoevaluación del docente y a la vez los estudiantes, cuando ya van buscando sus notas y accediendo a su plataforma, les piden también que hagan una evaluación hacia el docente, ¿no? Lastimosamente, ya en el Código de Trabajo, evaluaciones de deficiencia puede ser una causal de despido. Ahora, esto no incluye cuántas evaluaciones de deficiencias hacen mérito para una causal de despido. Yo creo que ahí habría que hacer una evaluación, un estudio para poder desligar a un profesor de la casa de estudios de la universidad
cuántas evaluaciones deficientes deben acumularse, porque con que sea una sola, sería un poco injusto, considerando que a veces también los estudiantes son muy subjetivos en cuanto a ese criterio para poder evaluar, porque lastimosamente si un profesor es estricto en su disciplina, es riguroso porque es parte de su método de enseñanza, pues hoy por hoy vivimos en una sociedad en que hay una juventud que no quiere las cosas muy difíciles. Nos vemos en situaciones de que los jóvenes, los estudiantes, quieren prácticamente todo fácil, y si sienten un poco de presión o sienten un poco de disciplina, pues no les es muy conforme. Así que a veces las evaluaciones de los estudiantes son sujetos de excesiva simpatía, porque evalúan con un criterio muy emotivo. Yo creo que lo he vivido, lo he sentido también como profesor, y merecería una reglamentación este artículo 237 para poder determinar con cuántas evaluaciones de deficiencia se pueda hacer mérito para la destitución o el despido, una causal de despido para un profesor, porque hay casos y hay casos que en donde no puede ser que con una sola evaluación pues ya se destituya, sobre todo si el docente lo que aplica es disciplina, lo que aplica es rigor, para que entonces se dé una formación hacia el estudiante, que es lo que se requiere también muchas veces. Y bueno, el reglamento del profesor también nos habla de las sanciones a las que estamos sometidos, que se pueden derivar de las quejas, que principalmente pueden venir de los estudiantes, y se ejecutarán conforme a las leyes laborales, el estatuto y los reglamentos de la universidad, respetando precisamente el debido proceso, que en este caso, proceso laboral. Muy bien. Bien, para continuar con nuestro tercer punto, el reglamento del profesor nos habla de una infinidad de casi más de 20 deberes y casi 15 derechos, tanto de profesor y de profesor y docente. Bueno, no quise agotarlos con todo el listado, pero sí podemos consultar en el reglamento del profesor la lista de entre los artículos 48 y 49 del reglamento, que delinda la serie de deberes y derechos que tenemos como tal. Sin embargo, quise resaltar 3 y 3 de cada uno de los listados, y podemos señalar, por ejemplo, que en la primera columna, en la primera fila de los deberes que tenemos como profesor, en el artículo 48 nos habla de asistir anualmente a cursos y otras opciones de entrenamiento y actualización que nos permitan potenciar nuestras destrezas como docente universitario. La Universidad Santa María la Antigua continuamente o constantemente lleva a cabo también estos programas de actualización y de cursos, y es también responsabilidad nuestra participar de esos cursos y aprovecharlos para poder mejorar también nuestras habilidades y nuestras competencias como docentes. Lo otro es atender las consultas de los estudiantes en lo relacionado a la asignatura, así como al cargo, así como otros asuntos generales de orientación académica. Muchas veces los estudiantes, más allá de una pregunta de la materia, a veces nos hacen consulta de otras cosas. Bueno, parte de nuestro deber también como orientadores, como facilitadores, no solamente en nuestra disciplina académica, sino también como orientadores y guías, pues, porque al final también somos guías de estos estudiantes, de estos muchachos, y muchas veces ellos también ven parte de ese ejemplo, sobre todo aquellos que desempeñamos una función docente dentro de nuestra área de especialidad, de nuestra área de la carrera, pues también nos ven como un faro o un modelo. Así que es pertinente recordar este deber que tenemos de orientar y de atender todas las consultas que también tienen los estudiantes, que son al final nuestro sujeto y objeto de nuestro trabajo. Y bueno, la tercera responsabilidad que tenemos u obligación es
en el artículo 48I, dice presentar al director de escuela o de programa de posgrado un informe anual sobre el desarrollo de los cursos que dicta, que incluya sus recomendaciones. Lo que hoy por hoy, y yo sé que ha sido un proceso bastante desgastante, hoy por hoy el tema de los programas analíticos o de los informes, por lo menos la norma nos habla de un informe anual, no nos dice un informe por cada cuatrimestre, que yo siento que es lo más, quizás más desgastante, pero es parte de las responsabilidades y obligaciones, y que incluso por eso la universidad ahora en este proceso de acreditación se ha puesto mucho más pertinente o más tenaz o persistente, es la palabra, mucho más persistente en que todos los profesores cumplamos con esa obligación, pues, de ir presentando por lo menos los programas analíticos de cada cuatrimestre al inicio y, bueno, entregar lo que son nuestras calificaciones y nuestras notas en el tiempo que así establece el reglamento del proceso académico incluso, ¿no? Ahora bien, en la otra línea, el artículo 49 nos habla de los derechos que tenemos como docentes, entre una amplia gama también, pues percibir los sueldos establecidos y gozar de los beneficios que señala la ley y los reglamentos de esta universidad. En el artículo 49F, ser promovido en el escalafón profesoral, es decir, es un derecho que tenemos como profesor aspirar a que se nos mejore nuestra categoría como docente y nuestros grados como docente. Y también desempeñar funciones docentes o profesionales dentro del país, siempre que no interfieran con el horario y las funciones que desempeña en la universidad. Es decir, poder aspirar a otras funciones laborales en otras áreas o otros campos de trabajo, también es un derecho que tenemos, sobre todo para aquellos profesores que son tiempo parcial o que no están las 8 horas diarias dentro de la Universidad Santa María la Antigua. Para finalizar, pues ya como cuarto elemento, cuarto punto, quiero narrar un poco para aquellos profesores, pues, de lo que estamos haciendo como APROUSMA, como Asociación de Profesores de la USMA. Nuestra principal misión es promover el bienestar y superación del profesorado, de ustedes, de nosotros, dentro de nuestras competencias, y exponer al gobierno universitario, al gobierno de la universidad, la opinión y la recomendación que ustedes tengan a la asociación. O sea, nuestro deber como asociación también es escucharlo, es recabar las inquietudes que ustedes tienen como profesores y poder también llevar esa voz ante nuestras autoridades universitarias para que también se entienda dentro de un ambiente equidistante, digámoslo de esa forma, pues cada una de las necesidades que tenemos ambos actores. Nosotros como docentes, que somos la materia prima en sí de la propia universidad, y bueno, también nuestras autoridades de gobierno entienden y comprenden que nuestra labor es fundamental para el servicio que se le brinda al país, a la comunidad, de poder formar jóvenes con una conciencia humanista, crítica ante los escenarios actuales del acontecer nacional. Y a la vez nuestra visión es ser ese organismo representativo y que defiende los derechos y deberes de ustedes, los profesores asociados. Todos los profesores que brindan un servicio a la USMA son considerados como profesores asociados a la asociación APROUSMA automáticamente, en base a nuestros propios estatutos. La Asociación de Profesores de la Universidad Santa María la Antigua es una asociación de carácter docente, integrada principalmente por nuestros docentes. Y también, de acuerdo a nuestros estatutos, como universidad, el artículo 83 de los estatutos de la universidad
coinciden en esa misma línea que con nuestra calidad y nuestra condición de docente comienza a partir de que somos nombrados o contratados por el rector en nuestras funciones de docencia e investigación o extensión. Es decir, todo aquel docente que ingresa bajo estas categorías de acuerdo al estatuto de la USMA son también docentes de nuestra asociación, son miembros de nuestra asociación de profesores de la USMA. Aquí señalando un poco algunos artículos de los estatutos de la USMA, el artículo 112 indica que la propia institución universitaria nos reconoce a nosotros, a ProUSMA, como la Asociación de Profesores de la Universidad Católica Santa María la Antigua, en esa misión de promover el bienestar y superación del profesorado dentro de esa competencia para poder llevar y ser los voceros de ustedes ante nuestras entidades de gobierno. Eso incluso en el propio estatuto de la USMA está consagrado. Y además, nuestro presidente ejerce esa representación ante la Junta de Directores de la universidad, que tiene derecho a voz y voto dentro del órgano de gobierno propiamente de nuestra institución académica. Bueno, con esto básicamente doy por concluida la exposición del día de hoy y estoy abierto para todas las preguntas que tengan a bien nuestros compañeros profesores a fin de poder pues, aclarar cualquier duda o cualquier interrogante. El profesor Vicente levantó la mano. Tiene la palabra, profesor Vicente. Espero que me estén oyendo. ¿Pueden oírme? Te estamos escuchando. Sí, bueno, primero que nada agradecerte, Boris, por la magnífica exposición que han hecho. Yo creo que para muchos de nosotros representa un sistema, algo de información que carecíamos, bien porque no conocíamos o pues no hubieran podido estudiar este tipo de cosas, pero nos ha permitido un panorama más amplio de lo que son los deberes, derechos y responsabilidades que tenemos nosotros los docentes y recíprocamente la universidad con nosotros. Y por otro lado, le agradezco a Sergio siempre su diligencia porque este es el técnico para aquellos que nos estamos iniciando en estos procesos electrónicos y obviamente que es de una gran ayuda, como yo se lo he planteado al rector en la reunión que tuve la semana pasada, en donde los pilares básicos de nuestra agrupación es todo el grupo que estamos integrando en ellos. Boris, nada más que te pido, cuando tengas oportunidad te comuniques, te he mandado varias cosas que quiero que veas, porque es vital que nos reunamos con el rector que nos pidió tu ayuda, ¿no? Ok. Así que no hay nada más que esto. Agradecerle a todos, a Juan por estar aquí presente y a todos los demás que se han unido, pero básicamente indudablemente que has hecho una tremenda labor, y a Sergio por haberse imaginado hacer todo esto, toda esta conferencia de tipo virtual, porque en realidad estamos, como decía aquel poeta, caminante no es camino, se hace camino al andar. Gracias. Muy bien, gracias Vicente. Voy a estar pendiente de lo que me comentaste. Bueno, no sé, Sergio, no sé si hay alguien más que tenga preguntas, comentarios. ¿O está todo claro? Una pregunta de mi parte. Pues es Sergio. No levanté la mano, pero Bertalicia de Carica. Una pregunta o más bien una consulta. Sí, es lo mismo. Un profesor que se haya ganado el concurso de la cátedra, que tenga contrato indefinido y contratan a un profesor en la misma cátedra sin estar en o sea, el docente nombrado, ¿cómo se maneja ese caso? ¿Cómo se manejan esos casos, pues? Bueno, en el mismo reglamento y incluso en los estatutos de proceso académico establece el mínimo de horas que debe tener cada profesor en su condición de profesor tiempo completo y de profesor ya que adquiere esta categoría, y sobre todo aquellos que ya estamos
una calificación de que teníamos más de 2 años ya de ser profesores. Ya estamos, hemos superado ese mínimo de tiempo y ya somos de carácter indefinido, ¿no? Y hay un mínimo de horas, por ejemplo, 12 horas para los profesores que hay, y primero se debe dar prioridad a aquellos profesores que tienen ya esa categoría, y después los últimos. Los últimos que vienen son los que van a tener que esperar, pero en teoría la prioridad deben de tener aquellos que ya tengan ese escalafón profesoral en donde se tiene que respetar pues, el mínimo de horas que tienen los profesores. Pero allá hay, bueno, algo que quería mencionar, Boris. Allí hay una tarea pendiente que yo creo que la universidad hasta el momento ha tenido F, si no menos, que ha sido precisamente instaurar nuevamente el concurso y el escalafón por mérito y por trayectoria académica. Entonces yo creo que la profesora Berta se refiere un poquito a eso, que de pronto ella tiene el tiempo de estar 15, 12, 13 años, no sé cuánto, pero de pronto en su propia cátedra, que es la que nombran a otro profesor, y entonces uno se pregunta, o sea, ¿por qué se le da una carga académica a un profesor recién llegado cuando yo estoy aquí, que estoy haciendo carrera dentro de la universidad? Entonces, como que esos tiempos como que no se están respetando, aunque el profesor Blanco ha dicho que tiene la disponibilidad de hacerlo nuevamente y revisar precisamente este asunto. Ahora, bueno, no lo ha dicho, no sé. Ahora, yo voy a ser sincero, y aquí, yo en los 15 años, yo tengo 15 años de ser profesor aquí en la universidad, y realmente no había tenido la necesidad de presentar ninguna solicitud formal para ingresar al concurso. No lo he hecho. Ahora, eso también hay que ver cuántos de nosotros hemos hecho esa solicitud formal para activar el mecanismo, porque de lo que se puede interpretar del reglamento del profesor, eso no es de oficio de parte de la universidad. Tiene que ser el docente el que esté motivado de ingresar y hacer la solicitud al director de escuela. ¿Qué puede hacer un director de escuela si recibe 10, 20 solicitudes para ingresar al concurso? Va a tener que procesarlas, entiendo yo, no va a poder ignorarlas. Entonces, parte y parte, me parece, parte y parte de que también nosotros como docentes en ese sentido debemos de motivar a la institución a que haga esa convocatoria del concurso, en la medida en que, según el propio reglamento, está en nuestras manos hacer la solicitud formal para ingresar a ese concurso de servicio docente. Veo a Michelle como con ganas de participar. Michelle. Ay, no, profe, disculpe, se me abrió el micrófono. Ya, listo. Bueno. Vicente, sí, levantó la mano. Sí, Boris, yo creo que ha sido el problema que no habíamos estudiado hasta hoy, pero yo creo que ese es algo de lo que tenemos que hablar, probablemente tú y yo, y para lo que quiera a lo mejor el rector, de que hablemos, porque se inicia el programa del concurso. El concurso, obviamente, y que esto esté abierto, esto esté comunicado, obviamente que habrá muchos profesores que van a querer participar del mismo. O sea que entonces, pero debería haber una especie de comunicación previa para que esto se conozca por todo el mundo y que entonces los directores de escuela también estén preparados para recibir esas recomendaciones o este tipo de cosas. Pero que también haya el concurso, como dice Sergio, porque si no existe el concurso tampoco hay motivación para que se haga. O sea que aquí hay una mezcla de desconocimiento de parte nuestra y obviamente que dentro de las múltiples actividades que se han tenido, porque esto no solamente pudieron hablarle ahora, porque estos concursos no sé si se realizaban en el tiempo del señor Planero. Porque aparentemente... Ahí lo que dice la norma es a solicitud del docente. O sea, en primer lugar, está en nuestras manos activar esto. Y yo no entiendo que la universidad lo haga de oficio. Creo que principalmente está en nuestras manos como profesores querer motivarnos a hacer la solicitud ante el director de escuela, y este a su vez tendrá que elevar todo esto más arriba hacia las autoridades académicas.
Sí, es una labor, es una labor. Yo pienso que El es una profesor, labor consulta. Yo pienso que es una labor consulta. Primero que nada, hasta hoy yo desconocía que esto existía. Y no es porque no estuviera escrito, es porque es como si yo no supiera cuáles son las reglas del tránsito y me paso una luz roja, ¿no? O no sé que no debía haber metido por ahí. Entonces aquí hay una combinación de conocimiento y obviamente que también de oportunidad. Porque si existe si estuviera, de todas maneras, aunque nosotros somos los que tenemos que gestionar esto, la universidad también tenía que abrir los concursos. Y obviamente que entonces, si abre un concurso, habría la motivación para que la gente supiera de qué se trata. Entonces pienso que aquí hay un problema de comunicación. Primero, de que no sabemos, y segundo, de que esto no se promueve de parte de la universidad. ¿Me explico? No sé y en eso es lo que yo creo que tenemos que hacer un trabajo con la rectoría. Y obviamente que entre eso, pues tú que estás encargado pues, de la parte laboral, es donde tenemos que apoyarnos para solucionar esto. ok, el profesor Ramón Avilés, que le tiene la mano levantada, Boris. Ajá, sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la orientación, ¿verdad? Muy buena la iniciativa. Este es mi segundo cuatrimestre apenas y de verdad estaba totalmente en el aire y ahora ya siento un poquito que está más aterrizada la cosa, ¿no? Y en referencia a eso quería consultarles dónde uno podía conseguir entonces todos estos reglamentos para referencia de uno, ¿no? Sí, mira, te voy a ser sincero, el reglamento del profesor, vamos a tener que hacer una diligencia para que esté colgado en la página web de APROUSMA, Sergio, porque sí, no es fácil de encontrarlo en la web, te voy a ser sincero. Okay, pero sí, sí, el reglamento de los estatutos de la USMA y del reglamento académico de la USMA, esos sí se encuentran fácilmente en la web. Nosotros tenemos en la página web de la ProUSMA el estatuto de la USMA, de la universidad, y también tenemos el estatuto de APROUSMA, de la Asociación de Profesores. Vamos a hacer la diligencia también para que esté el reglamento del profesor, como también algunos otros, pero en realidad es difícil encontrar el reglamento del profesor. Te soy sincero, yo tuve que ir personalmente a la universidad, pedírselo a Recursos Humanos porque yo estaba buscándolo, yo sabía que existía, pero en la web no estaba, no está. Ni siquiera en la página web de la universidad está. Así que, ¿de qué facultad es usted, profesor Ramón? Ingeniería. Ingeniería, ok, qué bueno. Gracias. Bienvenido entonces, profesor. Gracias. Ok, en la página web tenemos los estatutos de la USMA y tenemos los estatutos de la asociación. Entonces tendremos que abrirle espacio y se incorporan los otros, aunque sea escaneados si no está la versión digital. Exacto. Entonces se hace la diligencia. Exactamente. Muy bien. Bueno. Si no hay ninguna otra pregunta, inquietud, agradecemos a todos haber participado de nuestro segundo webinar. Estamos impulsando y ustedes mismos también les pedimos pues que este es un esfuerzo que se está dando por parte de la Asociación de Profesores para tocar varios temas de interés y pensamos que este tema es sensitivo. Le damos las gracias a todos los que participaron, le damos las gracias también a Boris por la excelente exposición que ha tenido y que nos ha aclarado varios puntos, especialmente cuando algunos documentos son crípticos. Entonces, cuando algunos documentos son crípticos y o no se consiguen y si se consiguen, ¿cómo lo entendemos? Exacto. Esperamos una segunda parte, Boris, también, de pronto. Claro. Una segunda parte y seguimos aquí. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar y no queremos abusar de su tiempo. Estábamos programados para 1 hora más o menos. Bueno, excelente. Sí, así que muchas gracias a todos y les llegará la invitación para el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Y gracias a todos los que participaron. Vi que llegó Manuel también, el profesor Rodolfo está por aquí y grata sorpresa también
el profesor Ramón. Qué bueno. Poco a poco, avanzamos ahí, poco a poco. Excelente. La lucha continúa. Listo. Saludos. Saludos y nos vemos. Saludos, profesor. Profesor Juan, muy callado. Ah, está silenciado, profe. Hasta luego, yo por mi parte. Hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego a todos.